Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. De nuevo estamos aquí en el programa Conociendo la vida y obra de los santos. Un gusto estar de nuevo. Mi nombre es Doris Evangelina Chansoler, misionera laica, misionera de la Cruz. Y hoy vamos a tener un programa muy bonito porque vamos a hablar de Monseñor Luis María Martínez, venerable, ¿verdad? Que tuvo mucho que ver con la consolidación de las obras de la Cruz. Estamos aquí. Mi nombre es Teresa de Jesús Caballero Hernández y con mucho gusto estoy aquí para servirles. Vamos a empezar como siempre, comenzamos con una oración, pidiéndole al Señor su Espíritu que nos ilumine, que nos conduzca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos invocando al Espíritu de Dios, porque es el maestro de la oración, es el que nos lleva a Él, es el que nos dice qué es decir y qué no decir. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará toda la tierra. Señor, te queremos dar gracias en esta tarde, porque tú nos has regalado este día, la vida, la salud tan preciada en estos tiempos, Señor. Gracias, estamos vivos, estamos para ti. Y queremos agradecerte por la salvación que hoy nos regalas a través de tu Hijo Jesús. Hoy queremos hacerlo presente. Sabemos, Señor, que tú has dicho que donde estén 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú. Y nosotros, por tu gracia, por tu amor, estamos aquí de nuevo, Señor, y tú eres el principal invitado. Gracias. Bendito seas, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como siempre, vamos a comenzar hoy con un pequeño video de la vida de Monseñor, y ahí vamos a hablar un poco, se va a hablar un poco de su vida, de su obra, quién es, ¿verdad? Y vamos a disfrutarlo juntos.
Regresamos de nuevo. Bueno, vamos a escuchar una biografía, ¿verdad?, de Monseñor. Tere nos va a hablar de esta biografía. Con gusto les hablo de Monseñor Luis María Martínez. Biografía del venerable Monseñor Luis María Martínez y Rodríguez. Luis María Martínez y Rodríguez fue obispo mexicano y arzobispo primado de México, 32º sucesor de Fray Juan de Zumárraga y custodio de la venerada imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Nació el 9 de junio de 1881 en la hacienda Molino de Caballeros, lo que ahora es el poblado de San Antonio Molinos, en Tlalpujahua, Michoacán. Fue hijo de Rosendo Martínez y de Ramona Rodríguez. Al morir su padre, lo amparó su tío materno, el padre Casimiro Rodríguez. En enero de 1891 ingresó al Seminario Menor de Morelia. Y en 1897 pasó al Seminario Mayor. Pero él entró al Seminario Menor a la edad de 10 años, estaba chiquito, muy pequeño. Luego se entregó al Señor, quiso ser todo para Dios. El 20 de noviembre de 1904 recibió el sacramento del orden con el grado de presbítero en la capilla del arzobispo. Tenía 23 años cuando lo ordenaron sacerdote, también muy jovencito. Él también fue nombrado profesor del seminario y poco después fue nombrado vicerrector, cargo que desempeñó durante 32 años, estuvo mucho tiempo de formador. Siendo canónigo de la Catedral de Morelia, fue designado administrador apostólico de la diócesis de Chilapa Guerrero el 6 de noviembre de 1922. También fue consagrado obispo auxiliar de Morelia el 30 de septiembre de 1923 y coadjutor de la misma arquidiócesis el 10 de noviembre de 1934. O sea que Dios le fue encomendando muchas cosas, y muy jovencito él, o sea, una persona muy responsable, muy entregada a las cosas de Dios. Tras conocer a la beata Conchita, también él en su camino, de una manera providencial, también Dios permite que se encuentre con la beata Conchita Cabrera de Hermida. Y Monseñor, desde que la conoció, se une a las obras de la cruz. O sea, Conchita tenía una atracción muy grande hacia los sacerdotes, hacia los obispos, que los convencía. Les hablaba de las obras de la cruz y luego se integraban, ¿no? Se unían a las obras de la cruz. También hizo votos como misionero del Espíritu Santo. Fue elegido para guiar la Arquidiócesis Primada de México el 20 de febrero de 1937, teniendo en cuenta sus virtudes. Él era una persona muy prudente, tenía una gran prudencia. Ejerció su ministerio con mucha prudencia, también con mucha inteligencia. Era un hombre muy inteligente y benevolente, logrando la paz entre la Iglesia y el Estado, hasta su muerte el 9 de febrero de 1956. Cuando él murió, 74 años. También él participó, otras actividades en las que él participó fue en el cine. Acuérdense que en 1942 sale la película Jesús de Nazaret, y entonces ahí aparece Monseñor
que Luz María Martínez, que fue a visitarlos. Y ahí les da unas palabras hermosísimas. Al inicio de la película, ustedes pueden confirmar esas palabras tan hermosas que el obispo dirigió a todos los que estaban ahí. También fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua el 15 de mayo de 1950. Pocos años más tarde fue nombrado miembro de número, tomó posesión de la silla número 24, el 30 de diciembre de 1953. O sea, Monseñor Martínez fue un magnífico orador y también dominaba la palabra escrita. Y por eso fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. También Monseñor Luis María Martínez fue llamado el Santo del Espíritu Santo. Sus restos reposan en la cripta de los arzobispos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y actualmente se encuentra en proceso de beatificación. Bueno, haciendo alusión a la película que decía Tere, la podemos ver, ¿verdad, Tere? Está en YouTube. Sí, está en YouTube. Podemos verla allí. ¿Cómo se llama la película? Jesús de Nazaret. Y ahí está en blanco y negro, ¿no? Porque sí. Es una película antigua. Ahí aparece. Ahí lo vimos por primera vez hace unos días preparando este programa. Pudimos ver, ¿verdad? Su oratoria, ¿no? Porque da un mensaje muy bonito. Muy hermoso. Les invitamos que lo pongan y lo vean, porque ahí está para todos. Bueno, pues estamos viendo cómo Monseñor es un hombre providencial para México, nos dicen, porque guió la arquidiócesis, sobre todo la recibió en un momento muy difícil de México, ¿no? Acababa apenas de pasar toda la persecución religiosa a los cristeros, y la Iglesia y el Estado no habían quedado bien, entonces él fue el encargado pues de ejercer la diplomacia, ¿verdad? En ese sentido de que empezaran a llegar a acuerdos, y gracias a Dios, gracias a su gran, pues, ¿qué será? Dotes de diplomacia, pudo, ¿verdad? Llegar a acuerdos, y nos dice también que uno de los arzobispos más carismáticos, ¿verdad? Porque nos platican que tenía un sentido del humor muy bueno. Vamos a ir hablando algunas anécdotas de él, ¿verdad? Muy bonitas, muy espontáneo era Monseñor, nos dice, ¿verdad? Llegaba a un lugar y rápido sacaba una idea, una historia, y era un hombre sumamente simpático, un gran místico, por supuesto, director espiritual. Nos platicaban, ¿verdad? Leíamos hace unos días preparando este programa que Monseñor fue director espiritual de Monseñor Guise de Valencia, fue director espiritual de Conchita Cabrera de Armida, por supuesto, de la madre inspiradora de las obras de la cruz. Nos platican también de la sierva de Dios Angélica Álvarez de Casa, también que está en causa. O sea, Monseñor fue un hombre que tuvo unos dotes espirituales muy grandes, llegó, ¿verdad?, a altos vuelos espirituales como Conchita, a la encarnación mística. Entonces también nos dice verdadero guía del pueblo, porque era un hombre, ¿verdad?, nos leíamos, ¿verdad?, que se entregaba a su pueblo, que no paraba, que recibía a ricos, a pobres, escribía mucho, leía mucho, y no tenía descanso, ¿no? Escribiendo a su diócesis, que en ese tiempo nos dicen que la arquidiócesis de México abarcaba más que ahora, ¿verdad? Abarcaba algunos pueblos más. Toluca y el Estado de México era más extenso. Bueno, pues también nos platican que Monseñor, al conocer a Conchita Cabrera de Armida, que ya lo mencionaba Tere, pues él rápidamente se siente identificado, ¿verdad?, con esta gran obra. Y también, al igual que Monseñor Ibarra, que platicábamos en el programa anterior, pues como también él se decide unirse a las obras de la cruz y se vuelve un gran promotor y defensor de ella, ¿verdad?
Conchita, de hecho se le conoce como el gran teólogo de la espiritualidad de la cruz, porque si recordamos, Conchita Cabrera de Armida no era teóloga, era una mística, ¿verdad? Ella vivía de la experiencia de Jesús. Y entonces cuando ella conoció a Monseñor, Monseñor empezó a traducir todas sus experiencias a la teología, ¿verdad? Nos dice que decía, a ver, Concha, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pensaste? No, pues esto y esto. Ah, bueno, esto en teología se llama así. Entonces, debido a su conocimiento de Monseñor de la espiritualidad de la cruz, se le conoce como pues el gran teólogo y también como fuente, ¿verdad? Fuente de, nos dicen de, pues, fuente de la espiritualidad de la cruz. O sea, él ha escrito muchísimos libros. Si queremos saber un poco más, adentrarnos más a la espiritualidad de la cruz, hay que ir a los libros de Monseñor y de verdad se los recomiendo, los pocos que he podido leer, pues son libros de mucha profundidad, pero dichos de una manera muy sencilla, ¿verdad? Él describe o ha de cuenta que te está platicando, ¿verdad? Su experiencia con Jesús. Él tenía una experiencia muy íntima, al igual que Conchita, con Jesús. Entonces vemos cómo, pues nos dicen que era un consumado escritor, Monseñor, de la espiritualidad de la cruz. Por ejemplo, él se le conoce pues como el gran escritor del Espíritu Santo, ¿no? Él hablaba mucho del Espíritu Santo, al igual que Padre Félix, ¿no? De consagrarse al Espíritu Santo, oraciones al Espíritu Santo y tratados al Espíritu Santo que escribió Monseñor. Entonces, ahí tiene una obra que se llama El Espíritu Santo, El Santificador, un libro que se llama Jesús, que recuerdo haber leído hace un tiempo, donde hace unas meditaciones bellísimas para Navidad, porque nos dicen que Navidad era el tiempo que más le gustaba, a él le encantaba la Navidad, dice que era el tiempo donde él más gozaba, ¿verdad? Era el tiempo del nacimiento de Jesús, se preparaba de una manera muy especial y preparaba a su pueblo para las Navidades. Entonces vemos como hay un libro que se llama Divina Obsesión, ¿verdad? Muy alto, pero igual muy profundo y muy bonito para que lo leamos. De verdad no nos vamos a arrepentir de leer estos libros. Entonces vemos cómo él escribió muchos libros y cuando le preguntaban, Monseñor, ¿cómo hizo usted para escribir tantos libros? Y entonces él decía que, pues no, yo no lo preparé, dice, el Padre Treviño me hizo escritor, ¿verdad? El Padre Treviño es un misionero del Espíritu Santo, el Padre Treviño, José Guadalupe Treviño, que él se le ocurrió, ¿verdad?, que se transcribiera todo lo que él, sus homilías, sus retiros espirituales. Nos dicen que le pidió a una hermana religiosa, ¿verdad?, que transcribiera todo, que lo escribiera todo, y después se fue compilando en libros, ¿verdad? ¿Qué te parece? Que dice que él no buscó ser escritor. No lo buscó, pero terminó siendo escritor. Sí, porque veía, ¿verdad?, el Padre Treviño que era de mucha riqueza, y dice, pues cómo esto se va a quedar así sin que la gente sepa, ¿no? Y años después, pues nosotros podemos disfrutar, pues, de su espiritualidad, ¿verdad? Sí, también él le dio a Conchita ejercicios espirituales. Así el es. Señor. Sí. Cada año ya al final de su vida, nos dice, ¿verdad?, que cada año le daba ejercicios espirituales y Conchita lo comenta con las religiosas de la cruz, que tenía pues una amistad muy grande con todas ellas. Recuerdo en alguna carta que decía, te voy a platicar esto que dijo Monseñor la última vez que lo vi, ¿no? Yo recuerdo haber leído en una de las cartas algo que a mí me inspiró mucho. Conchita era de una gran profundidad, muy sencilla, ¿verdad?, pero muy bonita. Decía, como dice Monseñor Martínez, hay muchas maneras de amar a Jesús. Hay muchos que dicen que aman a Jesús y muchos que dicen que lo quieren, pero muy pocos lo quieren como Él quiere ser amado. ¿Y cómo quiere Jesús ser amado? ¿Verdad? Le decía Conchita, esta religiosa, si el Señor me quiere arriba, arriba, si el Señor me quiere abajo, abajo, si el Señor me quiere de nada, de nada. ¿Verdad? A mí realmente me dejó pensando este pensamiento de Monseñor, porque es verdad, ¿no? Uno cuando se decide a servir al Señor, pues es muy fácil decir que se haga tu voluntad en mí y para lo que tú quieras.
pero cuando ya te dicen te vas para allá, o vienes, o te quedas, o no te vas, ay, ¿verdad? Esas contradicciones, pues se necesita una gran vida interior profunda y decir, Señor, para lo que tú quieras, ¿verdad? Estar disponibles, ¿verdad? A la voluntad de Dios, aunque nos cueste, ¿verdad? Sí, exactamente. Y fíjate que estaba viendo de cómo Monseñor dijo que él tenía una platica, ¿no? Que cuando él en unos apuntes espirituales que nos hace ver su espiritualidad, qué es lo que había en su vida, en su interior, nos deja ver, Monseñor, algo, ¿verdad? De que dice en su vida de santidad. Pero bueno, antes de platicar esto, porque yo quisiera yo que fuera como rematar ya al final, que se nos quede ya para terminar el programa, yo quisiera compartir antes de estas dos grandes tratados de Monseñor, de cómo, de algunas anécdotas, Tere. Sí. ¿Verdad? Que están bien sabrosas. Sabrosísimas. Esas anécdotas de Monseñor, le platicaba a Tere el otro día que estábamos platicando de Monseñor, que había leído que Monseñor tomó el tren, ¿verdad? En ese tiempo había el tren de pasajeros, no recuerdo a qué lugar iban, y se encontró con Cantinflas en el tren, imagínate, ¿verdad? Y luego Monseñor tan dicharachero y tan simpático, pues ya se imaginarán, ¿no? Una y una, ¿verdad? Una y una. Y nos dicen que ya al final, cuando Monseñor ya se iba a bajar, le dice Cantinflas, Monseñor, usted ha dado a la medida, ¿verdad? Muy sorprendido de eso. Y que Monseñor le dijo, ahí está el detalle, ahí está el detalle. Porque si recuerdan una película de este personaje se llamaba El Detalle, ¿verdad? Y también recuerdo otra anécdota que llegó a un lugar, creo que era un teatro, no sé qué, y ya llegó tarde, y que le andaban buscando un lugar, ¿verdad? Monseñor, permítanos, ahorita le buscamos un lugar, y que él dijo así muy espontáneamente, no se preocupen, yo en cualquier gancho me atoro. Sí, ¿verdad? Qué lindo, qué alegre, ¿verdad? Qué festivo. Simpaticísimo. En algunas de nuestras misiones que hemos andado, si recuerdas, Tere, conocimos a un amigo, ¿verdad? Un voluntario de los Padres de la Caridad que nos platicaba de él, que lo había conocido personalmente, que había sido amigo de su familia. Él es de Feño, de don Javier Wigers, que si nos ve, un saludo muy grande, y fue nuestro chofer y nuestro amigo allá en esa misión en Guatemala con los mayas. Y recuerdo que nos platicaba, sí, yo lo conocí, me dice, llegaba a mi casa a comer, era muy amigo de mis padres, y nos platicaba anécdotas muy bonitas, porque yo le decía, a ver, platícame de Monseñor, porque yo lo quiero mucho, le dije, porque he aprendido mucho de sus libros, y me platican que era un hombre muy con buen sentido del humor. Dice, era simpatiquísimo, sencillo, llegaba a la casa abriendo las cacerolas, y le decía a mi mamá, ay, Monseñor, ¿por qué no me dijo que iba a venir para hacer algo especial? No, yo quiero comer lo que ustedes comen. Y también nos decía que llegó, que decía, yo le doy gracias a Dios, oigan esta anécdota, le doy gracias a Dios por las mentadas de madre. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, es que, porque eso hace que los mexicanos no seamos blasfemos. Y dije, sí, es cierto, la ofensa peor que le puedes hacer a un mexicano es eso, ¿no? Es decir algo sobre tu madre. Y él decía que sí, porque en muchos lugares una ofensa utilizan algo sagrado, ¿verdad? Una palabra sagrada para ofender. Entonces me daba mucha risa, y me dijo también algo muy, muy bonito. Me platicó que cuando la persecución, ustedes saben que cómo las reliquias o los vasos sagrados, todo lo ocultaban, ¿verdad? Los padres, los obispos, y se lo daban a las familias para que lo guardaran. Entonces me platicaba este amigo que en su casa se guardó al Santísimo, y que algunas veces se hizo misa, ¿verdad? Pues sí, clandestinamente, porque me decía, si tú hubieras estado ahí, Doris, dice, era un miedo tremendo, hacíamos como que iba a haber una fiesta, un cumpleaños y era una misa. Entonces dice, como mis padres, ellos guardaron al Santísimo en casa durante la persecución, ya cuando terminó, Monseñor pidió permiso a Roma para que estas familias que habían guardado reliquias o al Santísimo, se les permitiera tenerlos hasta que murieran.
Entonces me platicó, ¿verdad?, que en su casa estuvo el Santísimo hasta que sus padres murieron, que cada semana lo iban a cambiar los seminaristas. ¿Qué te parece esto? Sí, me acuerdo que nos comentaba don Javier, ¿verdad?, que tuvieron en su casa al Santísimo y que para ellos era algo pues muy grande, ¿no? Tener a Jesús en su casa. Y pues esa alegría de Monseñor también, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de esa que decía Monseñor que México ha sido agraciado, decía, porque por tener 3 Marías famosas, María Conesa, María Félix y Luz María Martínez. Qué alegre, ¿verdad? Era un hombre. Qué sentido del humor, sí, tan hermoso. Nos dicen también que, una vez, otra anécdota que les vamos a platicar, que le invitaron a que bendijera una flotilla de taxis. Y entonces Monseñor llevó una botellita, ¿verdad? Y entonces le dijo a uno de los señores de ahí, de los taxistas, le dijo, Monseñor, y con esa agüita nos va a bendecir a todos estos, ¿no le va a alcanzar? Y dijo, pues a mí me dijeron que yo los bendijera, no que yo los viniera a lavar. ¿Verdad? Entonces, miles de anécdotas, ¿no? ¿Sí? Como ser cristianos, servir al Señor no es estar tristes, ¿verdad? Claro que no. No, sino alegres. Monseñor La vida cristiana es alegría. Así es. Monseñor nos deja ver cómo un santo vive en esa alegría, disfruta de la vida, ¿verdad? Hasta el último momento. De hecho, se le conoce, ¿verdad?, como el Hijo de la Luz, y siempre en sus retratos, en sus fotos, aparece con una gran sonrisa, ¿verdad? Nos platican también que fumaba mucho. ¿Te acuerdas del padre Alfonso Navarro, nuestro fundador? Nos decía que fumaba muchísimo y que tenía por eso una voz así como rara, ¿no? Como que le salía muy ronca. Dice, porque fumaba mucho. Y que también, bueno, otra anécdota, ¿te acuerdas que el padre nos platicaba de que en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Sí. O en la Basílica de Guadalupe estaba dando una homilía y que de repente le empezó a fallar el cable el micrófono, empezó a fallar el micrófono y él quiso arreglarlo haciéndole así al cable, pues imagínense, pues le dio toque y pegó dijo una palabrota que se le salió espontáneamente, imagínense la basílica, y que todo el mundo, ¿verdad?, pues empezó a reír, el Monseñor con esas vestiduras y de repente diciendo eso, pues nada, que ya sabían cómo era él, ¿no? Y también un santo alegre, un gran santo. También nos platican otra anécdota, que una vez él fue con un sacerdote, le llevó una capillita, que la capillita ya estaba cayéndose, ¿no? Y que entraron y empezó a decir, Monseñor, pío, 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 pío. Y dice, Monseñor, ¿qué le pasa? Y digo, bueno, es que cuando alguien se muere y dice, si esta capillita se cae encima de mí, van a decir, ni dijo, ni pío dijo. Entonces, para que no digan eso. Entonces, porque si se cae esta capilla, para que no digan esto, ni pío dijo. Entonces, era súper espontáneo. Y también algo que tú me compartiste, ¿te acuerdas? Que le prohibieron algo que no le gustaba, que le gustaba mucho, ¿te acuerdas? Bueno, lo escribí, que dice, Dios y sus finísimas contradicciones, ¿te acuerdas? Y dice, me hubieran quitado leche, carne, ¿verdad? Me hubieran quitado todo, dice, pero me dio en lo que más me duele, ¿verdad? Sí, me acordé. Cigarros y sermones. Y sermones, sí. Seguramente eso fue lo que le prohibieron que dejara de hacer, ¿no? Bueno. A mí me gustó mucho donde decía Monseñor, ¿verdad?, que la verdadera teología se aprende de rodillas, ¿no? Así decía Monseñor, la verdadera teología se aprende de rodillas ante el crucificado, ¿no? O sea, estar siempre centrados en Jesús. Siempre en Jesús, porque acordémonos que esa es la centralidad en Cristo, es algo básico en la vida, ¿verdad? De hecho, Conchita Cabrera de Mida siempre decía, en alguna de sus escritos decía, como que no me siento en mi centro. A veces decía, como que no me siento en mi centro. Yo entendía que no estoy en la presencia de Jesús, ¿verdad? No está Jesús, no es el primero. Bueno, hablando de la santidad, como estos santos
¿verdad? Nos enseñan cómo hacerse objetivos y metas para llegar a la santidad. Les voy a compartir aquí algo que encontré de Monseñor y su búsqueda de santidad y de ser santo, su deseo de ser santo, ¿verdad? Nos dice en sus apuntes espirituales en noviembre de 1921, nos dice que trabajaré seriamente por ser santo. ¿Qué te parece? Ay, qué hermoso. O sea, un hombre muy disciplinado. Sí, dice, ahora comienzo. Él me va a dar las gracias que necesito para ser suyo. Yo trabajaré para vivir, para no vivir, por no vivir, sino para Él. ¿Verdad? Yo casi me he escandalizado en estos días de que Dios me quiera y me conceda gracias especiales, siendo lo que soy. Hasta he tenido un engaño, pero ya no me escandalizo. Fíjate, ya no me escandalizo, ya no temo. Que soy un pecador, dice, pues sí, pues por eso mismo Dios me concede sus predilecciones. Es el Dios de la misericordia y ha querido hacer de mí un prodigio de su misericordia triunfante. Qué hermoso, miren, aquí Monseñor nos da un tratado, ¿verdad? Un tratado de cómo debemos de ser los cristianos. Trabajar fuertemente por nuestra santidad. Dice, ahora mismo empiezo. Por eso fueron santos, porque yo me imagino que todo esto que Monseñor escribió, pues lo hizo ver en propósitos claros en su vida y lo llevó a cabo, ¿verdad? Así como Conchita, si recordamos, que se hacía propósitos muy claros y decía, hoy haré esto, y lo hacía, ¿verdad? No andaban con medias tintas. Se hacía un programa de vida espiritual, ¿verdad? Así es. Entonces dice, yo sé quién soy, un gran pecador, pero Dios me ama, tiene una gran predilección por mí, ¿verdad? Descubre esa predilección, hablábamos, ¿te acuerdas de la predilección del consagrado, verdad? Cómo Dios clava su mirada en alguien, lo elige para ser suyo y le da unas gracias especiales. ¿Por qué? Porque lo toma como su profeta, lo toma como su sacerdote para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, otra cosita también que les quiero compartir. Nos dice que Monseñor, al ocupar la sede episcopal de México, designado por Pío XII, en 1937, sucede al arzobispo Pascual Díaz Barreto, que falleció el 19 de mayo de 1936, vio en este nuevo encargo una misión, ¿verdad? Dios tiene una misión para mí que el Todopoderoso le confió. Nos dice, a pesar de ser limitado e imperfecto, y le escribe a esta santa que ya les mencioné, a María Angélica Álvarez y Casa, en 1937, le dirige estas palabras. Fíjense que les escribe. Dice que nos hace ver su unión con Jesús, ¿verdad? Y cómo cumple la voluntad de Él. Me había concedido dos satisfacciones en las que vi su predilección. Una de ellas está muy relacionada con mis cargos. Y dice, pensé que por encima de mis satisfacciones está Él. Por más importantes que sean mis cargos, por trascendentales que sean mis ocupaciones, para mí lo supremo, lo único es el amor de Jesús, nuestro mutuo amor. Ay, vieran cómo me llegó al corazón estas palabras, nuestro mutuo amor, porque se trasluce esa intimidad, ¿verdad? Con Jesús, esa intimidad con Jesús. Sí, mis cargos, mis ocupaciones, sí, son algo superficial y secundario. Lo profundo, lo esencial es mi unión con Jesús. Sí, como dice la palabra, nos llamó para estar con Él primero y luego para ir a evangelizar. Así es, primero el Señor y después las cosas de Dios. Primero Dios y las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, como Monseñor nos sitúa, ¿verdad?, en una vida de perfección. ¿En qué consiste? Pues en la centralidad en Cristo. ¿En qué consiste? En darle el primer lugar. No es lo más importante lo que hacemos, no es lo más importante el tiempo en que nos desgastamos. Lo más importante es nuestra unión con Jesús, nuestra intimidad con Él. Entonces, como que esto nos da unas pistas muy especiales, ¿no es cierto? Sí. De cómo debe ser nuestra vida espiritual. Sí,
centrados en Jesús y el primer lugar que lo ocupe Él en todas nuestras actividades. Así es. Porque Él nos dice en su palabra, busca primero el reino y todo lo demás se te va a dar por añadidura. O sea, Así mismo. el primer lugar para el Señor y para sus cosas. Así y es. después Entonces, todo lo demás. muy bien, entonces vemos cómo en estas palabras pues podemos ver esa alma, ¿verdad? Tan pura, tan dedicada al Señor. Bueno, ha sido un tiempo muy bonito para nosotros poder compartir la vida de Monseñor, y también les queremos decir que disfrutamos muchísimo porque estos programas, porque también a nosotros nos hacen, ¿verdad?, ir a las fuentes, estudiar y disfrutar de cosas que tampoco nosotros sabíamos de la vida de los santos. Ay, sí, disfrutamos mucho y decimos, ay, qué hermoso, tanto santo mexicano que tenemos, ¿no? Así es. Tanto que aprender de ellos. Y Monseñor, que está en proceso de beatificación, ¿verdad? ¿Es venerable? Es venerable. Muy bien. Bueno, pues podemos pedir por su intercesión, ¿verdad? Podemos hacer peticiones a este gran santo, podemos dirigirnos a él también pidiendo su mediación, ¿verdad? Y un poco leyendo su vida, pues ¿por qué no? ¿Verdad? También imitarle en algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se hacía estos grandes programas de vida y los llevaba a cabo. Bueno, pues vamos dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos estado aquí platicando de este gran personaje, y también, bueno, un poquito promover los libros que tenemos de Conchita Cabrera de Armida y de Padre Félix, que, bueno, los tenemos aquí en la librería de la parroquia, de Nuestra Señora de Santa Ana, ¿no? Muy bien, pues nos despedimos, ¿verdad? Haciendo nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer este ofrecimiento al Verbo encarnado, que lo hicimos la vez pasada, para que vayamos familiarizándonos. Esta oración la hizo Conchita porque el Señor le pidió que orara por los sacerdotes de una manera muy especial, se uniera a Jesús y a María. Entonces vamos a pedir por ellos. Padre celestial, para mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado que acabamos de recibir en su sacramento de amor y en quien tienes todas tus complacencias, y nos ofrecemos en unión con él, por manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes. Derrama en ellos tu divino Espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado. Así sea. Jesús, Salvador de los hombres, Sálvanos, sálvanos. Con María todo, Sin ella nada. Buenas tardes y que Dios los bendiga.